Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo especial del béisbol de la temporada 2024-2025 de Venezuela. La temporada está caliente en estos meses de diciembre y se están definiendo los puestos de clasificación. Entonces, vamos a aprovechar esta temporada para seguir con estos especiales. Así que comencemos. Lo primero que quiero destacar en esta primera diapositiva de esta presentación son los nombres de los equipos. Recuerda que en el especial pasado habíamos comentado que los equipos inicialmente se llamaban Caracas, Magallanes, Venezuela y el Vargas. Importante que en este entonces, desde mucho antes que se fundara la liga en el año 46, ya los equipos recibían apodos. Y los apodos eran, digamos, nombres populares que los fanáticos le otorgaban a cada equipo. Entonces, tenemos que decir que el Caracas era conocido como Cervecería Caracas porque así estaba identificado en el pecho del uniforme, pero la gente también los llamaba los Leones. El Magallanes, la gente los llamaba los Navegantes. Al equipo El Venezuela, la gente los llamaba los Patriotas. Y finalmente al equipo Vargas, la gente los llamaba los Sabios. Esto en función o para rendirle homenaje de alguna manera al doctor José María Vargas, quien fue un ilustre venezolano del siglo XIX. Entonces, bueno, importante entender este contexto para que podamos, digamos, comprender cómo o qué argumento tiene todo este contexto para los equipos del béisbol en Venezuela. Entonces, en este tercer caso, vamos a estar analizando a los Navegantes del Magallanes. Importante esta franquicia porque no solamente por tratarse de un equipo sumamente tradicional en Venezuela, al igual que los Leones del Caracas, la eterna rivalidad del béisbol, pero es importante también comprender que sus escudos vamos a ir analizando poco a poco la gráfica de los escudos a nivel de la historia, pero importante saber que en 1917 es cuando se funda el equipo Magallanes. Importante que nosotros podamos ir un poco más atrás en la historia, porque el equipo Magallanes nace en Catia. Catia es una región que pertenece hoy en día a Caracas y específicamente a la parroquia Sucre, en el distrito capital en Caracas, y en ese sector, Catia, es donde nace el equipo Magallanes, e incluso hay un sector mucho más específico de la parroquia Sucre, que es conocido como los Magallanes de Catia, y en honor al equipo, entonces, este sector quedó establecido con ese nombre, y eso hace muy interesante esta historia. Importante también conocer los primeros escudos que van desde los años 30 hasta los años 60. Tenemos estos primeros dos escudos. Y una cosa que es importante dentro de esta historia del Magallanes es cómo nace el equipo. Cuenta la crónica de los relatos populares que el equipo comienza a conformarse en un terreno, en este sector de Catia, donde se reunieron unos muchachos que querían conformar un equipo de pelota, y este equipo estaba patrocinado por el portugués de la pulpería, que quizás era una persona pues que quería incentivar a los muchachos en aquel entonces, y por ser portugués, este señor propuso el nombre Magallanes para el equipo de pelota, y en honor al navegante famoso Fernando de Magallanes. Entonces, bueno, supuestamente cuenta la historia y las crónicas de aquel entonces, que el nombre se sometió a votación y los muchachos quedaron conformes con el nombre del equipo. Entonces, importante saber que en este contexto de los años 30 hasta los años 60, los dos principales escudos es esos que tú ves en pantalla. Luego el equipo desaparece en el año 61, en el año 62, el equipo Magallanes no forma parte del circuito del béisbol profesional de Venezuela, y este equipo Magallanes desaparece y pasa a ser Oriente. Y
En Oriente pasa a llamarse indios y luego orientales. Un dato que es importante acá es que el equipo Magallanes, cuando pasa a ser Oriente, es que los mismos jugadores, la misma plantilla, pasa a ser Oriente, pero siguen jugando en Caracas como sede principal, a pesar de que se llamaban Orientales, y eventualmente iban al oriente del país a, digamos, festejar algunos partidos de la temporada. Luego, en el año 69-70, es la ciudad de Valencia quien propone nuevamente regresar al equipo Magallanes al circuito, y este es el escudo que se utilizó para esa temporada 69-70. Ese arco que tú ves allí, en ese escudo, es el arco de Carabobo, y bueno, quiso implementarse que el equipo Magallanes pertenecía de alguna forma al estado Carabobo. Pero esta imagen gráfica no estuvo, digamos, bien conducida. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista gráfico, hay dos elementos acá que no coinciden, que no pegan. Y efectivamente el arco de Carabobo no encaja bien dentro de ese timón, y realmente esa imagen gráfica no estuvo bien implementada. Luego, en el año 72-73, o para esa temporada, se cambia la imagen gráfica a esta que tú ves acá, que sin duda es una verdadera locura, donde se coloca allí como una especie de pirata remando en esas aguas allí, y donde efectivamente eh, realmente es una mala decisión haber puesto esa imagen gráfica como identificador del equipo. Pero bueno, estamos hablando de un contexto histórico en donde quizás ciertas cosas a nivel gráfico o a nivel estético no estaban del todo definidas. Luego aparece el timón tradicional del escudo Magallanes, donde por muchos años va a permanecer esta imagen gráfica de azul y amarillo, y no encontré, digamos, una fecha precisa de la aparición de este escudo, y no estaría de más pedirles a ustedes que me están escuchando que me ayuden a determinar cuál sería, digamos, el año específico en el cual aparece este escudo. Para este 2024, entonces hay un cambio en la imagen gráfica, pero más que todo a nivel cromático y algunos ajustes visuales, donde se prescinde de el clásico color amarillo en la tipografía, y el azul se coloca un poco más oscuro, un poco más intenso, para cambiar, digamos, a un aspecto monocromático al escudo del Magallanes. Entonces, fíjate acá, tenemos el escudo tradicional en azul y amarillo, y tenemos este escudo del 2024. Los pongo los dos acá porque es importante hacer una comparación de ambos elementos. Fíjate acá. Por supuesto, en el escudo tradicional nosotros podemos observar varias cosas. Lo primero es que es una versión mucho más ilustrada, y en este 2024 el elemento se hace mucho más fuerte a nivel de líneas, ¿sí? Se le da este tratamiento acá en esta parte importante del barco, que sería la parte frontal de la nave turca, y se le engrosan mucho más las líneas para darle ese efecto de realce al objeto. Eso es un aspecto importante. Lo otro que yo observo de una forma interesante es el trabajo de la tipografía, donde se preserva la misma tipografía, solamente que un poco más extendida ella, para darle un poquitico más de valor tipográfico a ese escudo. Las líneas de las pelotas acá que identifican al club de béisbol se resume en un solo trazo. Fíjate que acá parecieran que hubiesen unos punticos que se pierden allí, pero acá resuelven ese problema con dos trazos, dos líneas que te hacen ver una pelota de béisbol. Y acá las tres letras de Baseball Club eh, están un poco más grandes, un poco más extendidas. Entonces, nosotros podemos ver un progreso a nivel gráfico de esta imagen, y hay aspectos que en lo particular no me gustan, que los voy a comentar a continuación. Si nosotros vemos acá una imagen mucho más amplia de ese escudo, a mí me gustaría comentar en este momento lo siguiente. Lo principal es que
hay un tratamiento a nivel de líneas que hace que el barco se realce bastante bien. Eso me parece perfecto, pero lo que no me parece correcto es que hayan continuado estas líneas incluso hasta la parte de abajo del barco. Eso me parece que no le queda bien a la ilustración. Yo pienso que lo más importante es que en la parte aquí de abajo, como la parte inferior del barco está sumergida en el mar, yo pienso que esta línea de abajo tuvo que haber desaparecido para que eso se vea bien. Y lo otro que me queda a nivel de reflexión es, bueno, lo primero, preguntarnos si en el futuro el Magallanes va a eliminar por completo el amarillo, incluso hasta de sus uniformes. Eso sería una importante pregunta. Y lo otro sería que yo pienso que el equipo está pensando en la aplicación del escudo de una manera mucho más fácil en distintos soportes gráficos, entiéndase en uniformes, en vallas de publicidad, de manera que la aplicación de un color sea mucho más sencillo de realizar. Ya veremos qué va a pasar entonces de cara al futuro, pero entonces vamos a seguir analizando los distintos elementos. Fíjate, a nivel histórico, aquí tenemos fotografías de aquel Magallanes de los años 50 y 60, donde efectivamente vemos el escudo en el uniforme. Y si nosotros vemos esta fotografía de el Chico Carrasquel, que fue también pieza del Magallanes en aquel entonces, vemos el escudo del Magallanes en el costado. Analizando un poco el lettering del uniforme de aquel Magallanes, de ese contexto donde la liga de béisbol profesional estaba naciendo, entonces nosotros vemos un lettering que fue tradicional en aquel momento y luego cambia a este lettering cuando nuevamente el Magallanes regresa a Valencia a los años 70 y se cambia pues por supuesto el estilo por completo de la tipografía, y eso es un detalle importantísimo dentro de la gráfica del equipo. Vamos a analizar a continuación otros identificadores que son importantes, que son los que conocemos en la actualidad. Fíjate, lo más importante, el monograma del Magallanes, que es la M, y esta M también la podemos ver presentada dentro de un círculo, y también podemos encontrar también la M con el barco atrás, con la nave turca atrás, e encerrado también en un círculo, y también tenemos la tipografía Magallanes. Importante ir analizando cada uno de estos elementos por separado, porque son identificadores con los que actualmente cuenta el equipo, y ver si de cara al presente o de cara al pasado reciente, la aplicación de estos elementos han sido correctos. Y desde mi punto de vista, hay algunos que los han implementado muy bien y hay otros que indudablemente los han implementado muy, pero muy mal. Entonces, bueno, en vista de que la imagen gráfica de un equipo profesional es importante en la actualidad, entonces vamos a ir analizando algunos aspectos que desde mi punto de vista han sido acertados y otros no. Vamos a continuar. Fíjate, dentro de lo que es el lettering y digamos los elementos que van en la gorra y en los cascos del equipo, fíjate que en los años 70 aquí tenemos una fotografía de la Cobra Dave Parker, uno de los importados más importantes que ha tenido el Magallanes a lo largo de su historia. Tenemos el lettering tradicional en el pecho. La M, fíjate que la M todavía se conserva muy similar al de los años 60, y al igual que en esta fotografía de Damaso Blanco, la M sigue siendo la tradicional de los años 60, pero luego en los años 90, fíjate acá en esta fotografía de Álvaro Espinosa, la M varía un poco y eso es un aspecto importante. ¿De dónde sale esta M? Bueno, de la M del lettering del Magallanes. Esta M es igual a esta que tú ves acá, pero esta M no es igual a la del pecho. Entonces, esas van a ser, digamos, los detalles que nosotros vamos a encontrar en la imagen gráfica de este equipo, que luego, con el pasar del tiempo, se van a ir mejorando. Entonces, fíjate, si nosotros vemos acá la M del Magallanes en la gorra en la actualidad, sobre todo a partir del 2005, 2006 en adelante, es que se incorpora la M
que nosotros vemos en el pecho del uniforme se incorpora en la gorra, porque anteriormente, en los años 90, la M era un poco más delgada, era un poco más fina y no tenía esta perspectiva que nosotros vemos acá. Pero yo no sé qué ha pasado, que en este contexto, sobre todo desde el 2005, 2006 en adelante, han jugado con los colores de una manera, desde mi punto de vista, completamente equivocado. Porque ciertamente los colores del Magallanes básicos y emblemáticos son el azul y el amarillo. Perfecto, eso está muy bien. Eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que yo voy a utilizar una gorra amarilla con una M azul. Para mí esto se ve sumamente mal. Para mí, desde mi punto de vista del diseño, la M debería de ir siempre en amarillo o en su defecto en blanco, pero en azul no creo que se vea bien. En cuanto al lettering, fíjate acá, en muchas oportunidades han utilizado las siluetas para, digamos, de alguna forma realzar el nombre del equipo, pero pienso que esta que nosotros vemos acá es una muy mala decisión, porque si el fondo de la camisa es azul, ¿por qué la tipografía es azul? Es una gran pregunta. Yo entiendo que para eso le colocan el borde, pero ¿para qué hacerlo? Yo a veces pienso que el diseño está muchas veces para simplificar las cosas, pero no para complicarlas. Y en este caso yo observo aquí que hay una complicación dentro del diseño. Si el fondo es azul, yo perfectamente pudiese colocar la tipografía en blanco y en amarillo y no utilizo ese borde que realmente, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Entonces, vamos a encontrar situaciones en donde se toman malas decisiones y el diseño tiene esa particularidad. En el diseño hay que tomar buenas decisiones que, desde mi punto de vista, en estos dos casos que vemos a tu izquierda, son malas decisiones. Porque en esa gorra de color amarillo, con la M en amarillo, con esas dos siluetas, no se ve bien. A mí no me gusta. Y en este segundo caso que tú ves abajo, con la M en azul, tampoco la veo bien porque se ve una M muy pesada. Pero ¿cómo vemos esto en el uniforme? Lo vemos así. Si nosotros vemos el uniforme de esta manera del Magallanes, yo pienso que el color correcto de la gorra debería de ser azul porque se ve mucho mejor. Y entiendo yo que los colores emblemáticos del azul, los colores del Magallanes realmente son azul y amarillo, pero predominantemente azul. Yo pienso que cuando se trata de jugar con el exceso de amarillo en el uniforme, pienso que no está bien. En los años 90, fíjate que sucedió aquí en este contexto donde el lettering del Magallanes se ve distorsionado. No sé por qué, no sé qué pasó en ese entonces, que realmente el lettering se ve mal trabajado, pero realmente cuando yo empecé a evaluar todas estas imágenes de estos años 90, eh, sobre todo a principios de los años 90, me di cuenta de ese detalle y pienso que eso está muy mal, porque en los años 70 ya se veía muy bien trabajado. Entonces no sé por qué razón eh, se ve tan mal en los años 90. Pero a finales de los años 90 es que comienzan a retomar nuevamente el lettering tradicional del Magallanes y corrigen, pues por supuesto, este error. ¿Qué otras cosas han sucedido dentro del Magallanes? Bueno, cosas como estas que nosotros vemos aquí. No sé por qué razón a la M la colocaron dentro de esta figura aquí, que pienso que no está haciendo absolutamente nada y realmente no sé por qué tomaron esa decisión, realmente no se ve bien. Y han utilizado el lettering del Magallanes con distintas siluetas. Tipografía en azul, borde en amarillo, luego borde en azul, no sé para qué, porque ciertamente desde mi punto de vista se ve completamente sobrecargado y pienso que no le hace falta. Vuelvo y repito, el diseño está para simplificar las cosas de la mejor manera posible. Y en la actualidad, fíjate que el casco, en las gorras y en los cascos ya vemos la M del pecho, ¿sí? Donde ya existe una conexión entre esas dos M. Y este es el uniforme que nosotros vemos en la temporada 2024, donde ya hay una unificación gráfica mucho mejor del uniforme y donde podemos percibir pues que
todos esos detalles, todos esos errores que se han cometido en el pasado, los han ido modificando. Pero fíjate que muy recientemente siguen sucediendo cosas como estas, porque esta es una fotografía reciente del uniforme de práctica del Magallanes, donde no entiendo por qué, si se trata de un uniforme de práctica, por qué no mantener la misma estética tanto en los uniformes de práctica como en los uniformes de juego, porque se trata de una misma marca. Entonces, no entiendo por qué vuelven a insistir en la tipografía en azul con borde amarillo. Si yo tengo un fondo azul, bueno, simplemente coloco la tipografía en amarillo y listo. Yo pienso que sería una solución mucho más práctica y estética. Y lo mismo podemos ver en el portal web del Magallanes. Entonces, fíjate acá, en este 2024, ¿qué está pasando aquí? Bueno, han incorporado el logotipo monocromático, pero al lado el lettering del Magallanes sobre un fondo azul con el texto en azul y la tipografía en amarillo. Entonces, yo pienso que no son buenas decisiones que se están tomando en este 2024. Yo pienso que lo mejor hubiese sido acá es colocar la tipografía en amarillo o en blanco y listo. Y con eso se resuelve el problema. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las buenas decisiones para este 2024-2025? Bueno, fíjate que el uniforme con la M solamente en el pecho se ve sumamente bien. Este uniforme con esta particularidad ya tienen varios años implementando este monograma solo en el pecho y me parece que es de las mejores decisiones que ha tenido el equipo desde el punto de vista del diseño. Por supuesto, con la fotografía, con la gorra en azul tradicional, porque yo entiendo y veo que el azul es mucho más representativo para el equipo. El lettering tradicional del uniforme de visitante se ve perfecto en azul y amarillo. Tipografía en azul, borde en amarillo. Si ese borde amarillo no está, entonces el lettering se ve muy oscuro, muy apagado. Entonces, en este caso, con el uniforme gris, sí es una buena decisión colocar un borde. Y en este caso, el borde amarillo le aporta muchísimo a ese lettering. Para este 2024, fíjate que me parece interesante esta situación, o al menos esta solución que le dieron al uniforme amarillo. Está muy bien que el equipo quiera, digamos, innovar desde el punto de vista del color con una camiseta en amarillo, como también lo pueden hacer en azul, no hay ningún problema con eso. Lo que sí quiero realzar, o lo que sí yo quiero resaltar con este comentario que voy a decir, es que en el caso de que la camisa sea amarillo, se ve perfecto el lettering en azul solamente, sin colocar ningún tipo de silueta ni ningún otro accesorio, porque a fin de cuentas una silueta es un accesorio adicional que tú le estás colocando a ese lettering. Y se ve mucho mejor acá, con esta combinación gorra azul y camisa en amarillo. Se ve muy bien, me gusta. Para esta temporada están implementando o han implementado en algunos partidos un tono un poco más oscuro en la camisa. Me parece muy mal la gorra en amarillo. En este caso debieron haber combinado este uniforme azul con una gorra en azul de este mismo tono oscuro y con esta M en amarillo y listo. Yo pienso que eso hubiese sido una solución mucho más elegante para esta combinación de este uniforme. Y finalmente, pues por supuesto, lo que sí me parece bien que hicieron es colocar el texto en blanco y listo. Y con eso solucionan el problema. Vamos a evaluar entonces el cuarto caso. Analizaremos a Tiburones de La Guaira. Tiburones de La Guaira es un equipo también bastante tradicional dentro del béisbol y vamos a analizar primero sus escudos. El original de 1962, un logotipo o un escudo que no representa la realidad actual del equipo. Fíjate que en ese entonces no está del todo bien definido si esto es un tiburón o es una ballena. Entonces, desde el punto de vista gráfico, no hay, digamos, una buena conexión, pero si algo ha tenido Tiburones de La Guaira es consecuencia con la imagen gráfica a través del tiempo. No han sido, digamos, o no ha sido un escudo o un equipo que ha cambiado muchísimas veces su identidad gráfica, y nosotros vemos aquí entre los años 70, 80 y 90 uno de los escudos que más ha representado al equipo. Entre los años 90 y
buena parte de los años 2000, el escudo cambia, ¿sí? Donde se le cambia la posición al tiburón y donde se le da mayor peso al rojo dentro de la composición del logotipo, y este equilibrio cromático que le dieron a este escudo en este entonces es una solución bastante interesante. Desde mi punto de vista, una solución bastante equilibrada y donde efectivamente me parece que es una solución bastante buena. En la actualidad, en este 2024, eh, Tiburones de La Guaira cambia su imagen gráfica a esta que tú ves acá, donde sucede algo aquí que desde el punto de vista gráfico a mí no me parece y no me gusta, no me parece que se vea bien, porque siento que hay un desequilibrio entre el azul y el rojo. Para mí en esta imagen gráfica hay mucho trabajo de azul, mucho trabajo de silueta y borde y elementos dentro de ese escudo, que desde mi punto de vista a mí lo que me genera es mayor complejidad dentro de la estética o dentro del diseño del logotipo. ¿Qué hubiese sido ideal dentro de este diseño para este 2024? Bueno, hacer un equilibrio cromático entre estos dos. Eso hubiese sido una interesante solución donde hubiese sido, pues, por supuesto, muchísimo mejor. ¿Qué otra cosa no me parece dentro de este nuevo escudo? Bueno, que el tiburón está puesto allí o da la sensación de que está como recostado la tipografía. eh, Pienso que no es una buena solución, al menos para este escudo. No me parece que eso sea bien. Un aspecto positivo es que incluyeron la tipografía tradicional de tiburones. Me parece que de repente es una interesante solución, pero yo pienso que esta nueva imagen gráfica me parece que no es, eh, o me parece más bien que lo mejor hubiese sido haber presentado otra propuesta o haber presentado, no sé, una mejor solución para esa imagen gráfica. Todavía me quedan dudas de si esta imagen gráfica va a permanecer en el tiempo lo suficiente como para que sea, pues, un elemento identificatorio del equipo. Figuras emblemáticas han representado a Tiburones de La Guaira a lo largo del tiempo, y algo que es interesante en este equipo es que ellos han sido consecuentes del lettering a lo largo de su historia, y en esta tipografía, en esta imagen, en esta fotografía de los años 70 vemos la implementación de el escudo de Tiburones de La Guaira, y también a lo largo del tiempo se han identificado también en sus gorras y en sus cascos con la L y la G de La Guaira. Entonces, vamos a ir analizando todos esos aspectos a lo largo de esta presentación lo mejor que se pueda. A lo largo de su historia, Tiburones de La Guaira pues ha tenido sus colores tradicionales en azul y en rojo, y aquí tenemos la evolución del lettering en el pecho, cómo ha sido a lo largo del tiempo, donde ciertamente pues aquí tenemos un trabajo bastante interesante a nivel de tipografía. Me parece que esta tipografía está mucho mejor que esta, ¿sí? A pesar de que esta fotografía es muchísimo más actual. Y si la comparamos con el lettering de la actualidad, vemos que en esta fotografía del Café Martínez, vemos que no está incluido la estrella dentro de ese lettering, de estrella que se incorporó mucho tiempo después. Importante hablar de esta combinación cromática de azules y rojos dentro de lo que es el uniforme de Tiburones de La Guaira, que yo sí pienso que trabajar los colores azul y rojo son bastante complicados dentro de la imagen gráfica de un equipo de béisbol, porque muchas veces los bordes, si el borde azul está muy pegado del borde de la tipografía en rojo, muchas veces se ve muy pesada, como en efecto sucede acá. Pero han tratado de darle soluciones a lo largo del tiempo. Fíjate que acá intentaron colocarle un borde azul claro hacia afuera, y pienso que no fue una buena solución, porque yo no sé por qué razón entonces el, el, el número del jugador tiene borde rojo y el otro tiene un borde azul claro. No entiendo por qué
le dieron esa solución al uniforme. Lo que a mí me da la impresión en este caso de Tiburones de La Guaira es que, al igual que Tigres de Aragua, ellos con el tiempo antes se han visto en la necesidad de buscarle una solución estética a la tipografía, de manera que el uniforme no se vea tan pesado y que la lectura del lettering se vea mucho mejor. Yo pienso que con el tiempo ellos han ido trabajando en ese aspecto y ya vamos a ir analizando distintas soluciones. Fíjate que acá en el 2021, en esta fotografía de El Cafecito Martínez, aquí dentro de muchas cosas que he observado en los distintos uniformes de Tiburones de La Guaira, yo pienso que esta es la mejor solución, una solución limpia, una solución completamente elegante y donde se lee perfectamente Tiburones en un tono de azul quizás un poco oscuro. Este tono de azul hubiese sido mucho más interesante colocarlo en el tono del casco para que esto se pudiese ver perfecto. Vamos a ver otros identificadores. Entonces fíjate que dentro de Tiburones de La Guaira tenemos la clásica T, que la vamos a encontrar en gorras y cascos, y esta T ha sido sustituida por esta T del 2024. No sé si lo hicieron en el 2023 o 2022, pero sí, con el cambio de la imagen gráfica de Tiburones de La Guaira, pues por supuesto podemos entender que esta T es esta misma. Y si tú me das a escoger cuál de las dos T es mejor, para mí esta T es mucho mejor porque tiene mayor personalidad, tiene mayor equilibrio, también lo tiene. Lo que sí yo veo es que a esta T no le han dado una buena solución gráfica, que la voy a proponer en este momento. Si nosotros vemos la T tradicional de Tiburones de La Guaira, hay un choque visual entre el azul y el rojo, ¿sí? Porque si nosotros lo vemos a distancia, fíjate acá, si nosotros lo vemos a distancia, el azul y el rojo tienden a mezclarse de una manera que no le favorece a la tipografía. Esta solución que tú ves a tu derecha la propuse pues a manera de ejercicio dentro de lo que es esta presentación, y yo hubiese agarrado, en vez de utilizar un óvalo, hubiese agarrado completamente un círculo. Incorporo esa T dándole un poco más de valor a la parte blanca de esa T, dándole más fuerza, y de manera que cuando esta se reduzca a un tamaño bastante pequeño, se pueda ver perfectamente y se lea perfectamente. Fíjate que aquí esta T se ve un poco más débil que esta que tú ves acá. Entonces, ese tipo de decisiones son las que se deben de tomar a la hora de darle valor o importancia a los elementos gráficos de un equipo o de cualquier marca. Fíjate acá, aquí tenemos varios casos en donde ciertamente vuelvo y repito, a Tiburones de La Guaira se le ha presentado el inconveniente del choque visual que siempre se produce, sobre todo a nivel del texto, del choque visual del azul y el rojo. Y yo sí pienso que en la actualidad Tiburones de La Guaira ha encontrado, digamos, una solución por una parte, pero por otra parte pienso que han cometido otros errores. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. En este 2024, bueno, cosas que hay que resaltar. Importante, que el tiburón está suelto, ¿ok? Han utilizado el tiburón como un elemento identificador que lo han utilizado en distintas situaciones. Y si nosotros vemos esta solución, que me parece una excelente solución, me parece que para efectos de lo que sería, pues, o de lo que es la renovación de la imagen gráfica del equipo, me parece bastante bien. Incluso en YouTube han utilizado pues el tiburón como un elemento que identifica al equipo, y esto me parece una interesante solución de la imagen gráfica. Ahora, para este 2024, estos son los uniformes oficiales y ya vamos a hablar al respecto. Porque si bien es cierto que anteriormente tú te diste cuenta que en todas las situaciones la T no tenía un espacio blanco, sino que el rojo estaba pegado del azul o el azul del rojo, eso
producía de alguna manera cierta tensión. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad? Esto. Está pasando que el lettering de Tiburones de La Guaira para este 2024 se ve mucho más complejo. Y yo pienso que sucede algo parecido con el Magallanes. Yo creo que en este caso se debería de pensar más bien en simplificar las cosas y no colocarlas más complejas. Porque fíjate acá, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que el azul y el rojo se pierden. De hecho, no se ve prácticamente ninguna diferencia. Después del borde blanco, no se ve prácticamente ninguna diferencia entre el azul y el rojo. Entonces, allí se produce una mancha completa. Y eso no está bien. Si lo vemos en otra fotografía, fíjate que sucede lo mismo. Esta fotografía está más oscura que la anterior, pero aquí termina fusionándose el azul y el rojo en una sola mancha, que yo pienso que eso no le viene bien. Aquí la perfecta solución hubiese sido, en todo caso, sería abrir el espacio aquí en blanco como en efecto lo hicieron, y luego abrir nuevamente a una sola silueta, bien sea en azul o en rojo, cualquiera de las dos. Si nosotros vemos el uniforme de visitante o digamos el uniforme alternativo, aquí sucede completamente lo mismo. Yo pienso que están abusando de este recurso. Blanco, azul, rojo y azul. Pienso que es un recurso muy excesivo dentro de lo que es el lettering de un equipo. Y yo soy de los que piensa que el verdadero lettering es la tipografía, no son las siluetas. Las siluetas son elementos decorativos. Y a mí me parece que esta solución es mucho mejor. Esta solución de una sola silueta es mucho mejor que esta. Sin duda me parece mucho, mucho mejor. ¿Qué está pasando también en este 2024? Bueno, que están utilizando la T en el pecho solamente para un uniforme de visitante, donde la camiseta es completamente azul, pero se ve solamente de estas dos maneras. O yo no sé si exactamente en este 2024, pero muy reciente, esta T estaba completamente contorneada con una silueta en blanco, y está esta otra T que solamente tiene una sombra en rojo. A mí me parece que de estas dos, la mejor es esta que nosotros vemos acá. Pero sería interesante que nosotros pudiésemos hacer un ejercicio visual de incorporar la T tradicional de Tiburones aquí y en el casco. Y yo pienso que hubiese sido muchísimo mejor. De verdad, con toda honestidad, pienso que hubiese sido una excelente solución. Si nosotros vemos el lettering de Tiburones de La Guaira, nosotros vemos acá lo que he estado comentando a lo largo de esta presentación. Borde blanco, borde rojo, borde azul. Triple borde. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista un poco más sencillo, ¿ok? Aquí lo vemos. Borde blanco, borde rojo. ¿Sí? Yo pienso que esta solución hubiese sido buena. O, ¿por qué no? La misma solución que hicieron en el 2021. Texto en azul y texto en rojo, y listo. Y esto hubiese sido una solución mucho más limpia del lettering de Tiburones de La Guaira. Si nosotros vemos el otro lettering, que es con letra cursiva, con letra script, de el lettering de La Guaira, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo mismo, ¿ok? Pienso que hay un abuso del exceso de la silueta, borde blanco, borde azul, y todavía en otras oportunidades le han aplicado borde rojo. Yo pienso que se ve muy sobrecargada esa tipografía. Entonces, si la vemos sobre fondo azul, bueno, posiblemente esta sea la mejor solución. Pero yo sí pienso que Tiburones de la Guaira no ha ido nunca al origen de qué es lo que está pasando en esta tipografía. Y fíjate que en un ejercicio que yo hice a nivel personal, hice una reconstrucción gráfica de este lettering y me di cuenta de un detalle. Si nosotros observamos esta tipografía sin ningún tipo de borde, sucede esto. Ahí está. Vemos que esta tipografía carece de un tratamiento a nivel de grosores, carece de un tratamiento a nivel gráfico coherente, y pienso que aquí es donde está la verdadera falla de este lettering, donde yo pienso que este lettering no se ha trabajado de la mejor manera para que haya una coherencia a nivel de todas estas tipografías que nosotros observamos acá. Y si nosotros la vemos en negativo, sucede lo mismo, que aunque se ve un poco mejor que en positivo, sucede lo mismo.
No hay un verdadero trabajo a nivel tipográfico en la palabra La Guaira para que esto sea una solución viable para los uniformes. Porque una solución completamente viable, desde mi punto de vista, es que este lettering se aplique a un solo color, bien sea en blanco, en azul o en rojo. Y listo. Y con eso se soluciona toda esta complejidad que nosotros vemos aquí. Ya para finalizar, fíjate, y esto que sirva a modo de reflexión para aquellos que me están escuchando, cuando un lettering está bien trabajado en un pecho de un uniforme con buenos grosores, con buenos aires, dentro de todas esas tipografías, con una buena estética y con una excelente solución, fíjate que no le hace falta ningún tipo de aplicación adicional, ni bordes, ni siluetas, ni nada por el estilo. Más bien la aplicación a un color se ve completamente perfecto. Y yo pienso que eso es lo que no está pasando con La Guaira, ¿sí? Donde no han hecho, vuelvo y repito, una corrección completa de ese lettering a nivel gráfico para que esa aplicación se vea perfecta a un color. Ya para finalizar, bueno, estaremos dándote el quinto y sexto caso próximamente. Y próximamente entonces estaremos analizando a Cardenales de Lara y a Caribes de Anzoátegui. Bueno, ya con esto entonces me quiero despedir. Entonces sería un momento excelente para que nos veamos en una próxima oportunidad. Chao.